¿Qué tal? Pensemos un momento en qué es lo que realmente sostiene una pintura. Más allá del color, que es lo primero que nos atrapa, existe un esqueleto, una estructura oculta que le da forma, emoción y profundidad. Hoy vamos a sumergirnos justo ahí, en los principios que separan una buena pintura de una obra maestra. Vamos a desvelar el lenguaje secreto de la luz y la materia. Y aquí nos topamos con la pregunta central, la que ha definido siglos de debates en el taller: ¿qué es lo que de verdad construye la ilusión de que algo tiene volumen? ¿Es la vibración del color, su calidez, su frialdad? ¿O es más bien esa danza eterna entre la luz y la sombra la que termina esculpiendo la forma en una superficie plana? Bueno, para maestros de la talla de Caravaggio o Rembrandt, la respuesta era inequívoca: el valor. Mucho antes de que un solo pigmento de color tocara el lienzo, la estructura fundamental, el drama, la potencia, todo se construía dominando el valor tonal, es decir, la relación exacta entre lo claro y lo oscuro. Esa es la verdadera clave del volumen. Entonces, empecemos por el principio, por el fundamento, y es que antes de poder pintar es absolutamente crucial aprender a ver. Y ver, en un sentido pictórico profundo, significa ser capaces de desarmar la realidad en su componente más básico, el valor. Este es el cimiento, la base perceptual sobre la que se construye absolutamente todo lo demás. Ok, entonces, ¿qué es exactamente el valor? Dicho de forma simple, es qué tan luminoso es algo. Es todo ese espectro de grises que va desde el blanco más puro hasta el negro más profundo. Esa es la información primaria que nuestro cerebro procesa para entender la forma, la profundidad y el espacio, mucho, mucho antes de que siquiera procese el color. Es, en esencia, la arquitectura de la luz. Esta escala que vemos aquí es precisamente nuestra herramienta para domesticar ese fenómeno infinito que es la luz. La escala de valores es nuestro sistema de notación, nuestro lenguaje para la luz. Nos permite organizar, medir y sobre todo controlar la luminosidad en pasos que podemos manejar, desde la luz más alta hasta la oscuridad total. Perfecto. Una vez que tenemos la escala como nuestra herramienta, ya podemos empezar a construir. Al igual que un músico usa las notas para crear una melodía, un pintor usa estos tonos de luz para crear una estructura, una atmósfera muy específica. A esto en pintura lo llamamos la clave de valor o clave tonal. Y miren, la analogía con la música es de verdad perfecta. Piensen en la clave de sol y la clave de fa. Una nos lleva a los sonidos agudos y la otra a los graves. Pues la clave de valor hace exactamente eso en una pintura. Establece el registro emocional. Determina si la obra nos va a susurrar al oído o nos va a gritar a la cara. Veamos un ejemplo. La clave alta. Aquí, como ven, dominan los valores más claros de nuestra escala. El resultado, una sensación de aire, de luz, de amplitud, de sutileza. Pensemos en la quietud casi metafísica de las naturalezas muertas de Giorgio Morandi, o en esa luz palpable, casi sólida, de los interiores de Antonio López. Es una atmósfera de introspección, muy delicada. Luego tenemos la clave media. Este es el territorio del naturalismo o del realismo. Lo que busca es un equilibrio, un rango completo de tonos, pero sin caer en extremos dramáticos. Es el lenguaje que intenta capturar el mundo tal y como lo vemos, bajo una luz, digamos, neutra, objetiva. Y finalmente la clave baja. Aquí entramos en el dominio de la sombra. Este es el lenguaje del drama, del misterio, de la intimidad. Es el tenebrismo de Caravaggio, ¿no? Esa técnica radical donde la oscuridad se usa para magnificar el foco de la acción. Es el universo psicológico de Rembrandt o la densidad material de artistas más contemporáneos como César Galicia. Aquí la forma se define tanto por lo que la sombra oculta como por lo que la luz a duras penas revela. Bien, ya hemos visto la estructura tonal general. Ahora pasemos a la aplicación, digamos, escultórica. ¿Cómo traducimos todo este conocimiento del valor para modelar la forma, para crear esa ilusión convincente de que algo es tridimensional? El proceso, en realidad, tiene dos fases muy claras. Primero, lo que llamamos el bloqueo tonal. Aquí simplificamos todo y establecemos solo las grandes masas de luz y sombra, como si un escultor diera los primeros hachazos a la piedra. Y después viene el modelado del volumen, el trabajo fino, el refinar esas transiciones entre luz y sombra para que sintamos cómo la superficie va girando en el espacio. Y para modelar con precisión,
tenemos que entender la anatomía de la luz sobre un objeto. Es crucial identificar 5 zonas clave del claroscuro. La luz máxima, que es el brillo puro. La media luz, que nos describe cómo gira la forma. La sombra propia, que es la parte del objeto donde no llega la luz directa. La sombra arrojada sobre otras superficies. Y, un elemento clave que muchos olvidan, el reflejo, esa luz rebotada que ilumina sutilmente las zonas de sombra. Y con esto llegamos a un principio de la percepción que de verdad lo cambia todo. Ningún valor es absoluto. Un mismo gris, como pueden ver en esta ilusión clásica, parece radicalmente distinto dependiendo del valor que tiene al lado. El valor es siempre relativo, y esto es fundamental, porque significa que no pintamos objetos, pintamos relaciones de luz. Hasta ahora hemos hablado de la luz casi como un concepto abstracto, ¿no? Pero la pintura es un acto físico, es materia pura y dura. Y todo este control perceptual que hemos discutido depende por completo de la ciencia de los materiales que usamos, empezando por la propia superficie sobre la que pintamos. No podemos olvidar esto jamás. La pintura es pigmento mezclado con un aglutinante. Es química, y el viaje de esa materia empieza en el soporte. La forma en que preparamos un lienzo o un papel va a dictar cómo se comportará la pintura, cómo va a envejecer y, por supuesto, cómo se va a ver su superficie final. La preparación del soporte, lo que llamamos la imprimación, tiene una función principal: controlar cuánto aceite del óleo va a ser absorbido por las fibras. Una base magra, como el yeso o gesso, es muy absorbente, como una esponja. Una base media, sellada con cola, es semiabsorbente, y un soporte crudo sin tratar, pues, va a chupar todo el aceite que pueda. Y claro, cada una de estas bases tiene consecuencias directas. Una base muy absorbente hará que el óleo seque más rápido y pierda su brillo, quedando mate. Por otro lado, una base bien sellada retiene el aceite en la superficie, haciendo que tarde más en secar, pero manteniendo un acabado brillante y con colores más saturados. Es una decisión técnica que define por completo la estética de la obra. Y todo este análisis de los materiales nos lleva al principio químico más fundamental de la pintura al óleo, una regla de oro: graso sobre magro. Para que la pintura no se craquele con el tiempo, cada nueva capa que ponemos debe ser más flexible que la anterior, o sea, debe tener una proporción de aceite igual o mayor. Y la correcta preparación del soporte es precisamente el primer paso para asegurar que esta ley se cumpla. Cerramos con una reflexión que va más allá de la técnica. Hemos desglosado la percepción, la química, los materiales, pero la pregunta de fondo es: cuando nuestro ojo se entrena para decodificar el mundo no como un catálogo de cosas con colores, sino como una sinfonía de valores tonales, ¿qué nuevas realidades, qué estructuras de luz que antes eran invisibles se nos empiezan a revelar? Quizás, en el fondo, aprender a pintar es fundamentalmente aprender a ver de verdad por primera vez.